Una experiencia que cambió su vida a los 58 años llevó a Skye Donovan a enfrentarse cara a cara con la muerte, solo para descubrir una revelación alucinante sobre la otra vida que desafiará todo lo que creía saber. Quédese hasta el final para ver un giro increíble que está causando conmoción no solo en los círculos religiosos sino también dentro de la comunidad LGBTQ. Mi nombre es Skye Donovan, y durante la mayor parte de mi vida, he vivido en Burlington, Vermont, donde dirijo un próspero negocio de diseño de interiores. A los 58 años, sentí que lo tenía todo resuelto. Había vivido auténticamente como lesbiana durante 30 años y estaba felizmente casada con mi pareja, Morgan, durante los últimos 12. Estaba orgullosa del trabajo que había hecho en defensa de los derechos LGBTQ, usando mi voz y mi posición para marcar una diferencia en nuestra comunidad. Esa mañana en particular comenzó como cualquier otra. Me estaba preparando para una reunión importante con un cliente de alto mantenimiento, corriendo por mi casa de estilo victoriano, reuniendo muestras de telas y tableros de diseño. Morgan ya se había ido a su turno en el hospital, donde trabajaba incansablemente como enfermera de urgencias. Mientras tanto, nuestro Golden Retriever, Charlie, me observaba perezosamente desde su percha favorita junto al ventanal. A pesar de la normalidad de la rutina, había una sensación subyacente de inquietud que no podía quitarme de encima. El cielo tenía un extraño tono amarillento y el aire estaba denso con una pesadez inusual, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración antes de una tormenta. Últimamente, había estado teniendo sueños inquietantes de estar de pie al borde de un abismo, mirando fijamente un vacío infinito y oscuro. En ese momento, lo descarté como nada más que estrés del trabajo. Llegaba tarde a mi reunión con la señora Henderson, una clienta notoriamente quisquillosa que quería renovar toda su casa del lago. El pronóstico del tiempo predijo lluvia, así que agarré mi paraguas y salí corriendo por la puerta. Mientras sacaba mi Tesla marcha atrás de la entrada, noté que nuestra anciana vecina, la señora Patel, luchaba con sus contenedores de basura. Aunque ya tenía poco tiempo, sentí una inexplicable necesidad de detenerme y ayudarla. Algo en la extraña sensación de la mañana me hizo actuar. Cuando me acerqué a ella, sonrió agradecida y con una voz suave, casi cómplice, dijo algo que más tarde me perseguiría: Dios obra de maneras misteriosas, querida. En ese momento, no le di mucha importancia. Pero no sabía que sus palabras pronto cobrarían un significado completamente nuevo. Cuando me acomodé en mi auto, me di cuenta de que ya iba terriblemente retrasado. La lluvia había comenzado a caer, convirtiendo rápidamente las sinuosas carreteras de montaña en una peligrosa carrera de obstáculos. Estaba conduciendo por la curva cerrada cerca del monte Mansfield, un tramo de carretera infame que los lugareños llaman el Codo del Diablo, cuando todo empeoró. De la nada, apareció un alce enorme, parado directamente en mi camino. Giré el volante bruscamente, desviándome para evitar al animal, pero las carreteras empapadas por la lluvia tenían otros planes. Los neumáticos de mi Tesla perdieron agarre, y en un instante, mi coche voló por los aires. El tiempo pareció dilatarse mientras el mundo giraba a mi alrededor. Solo podía pensar en Morgan, mi pareja, a quien temía no volver a ver nunca más. Pensé en Charlie, nuestro Golden Retriever, que me esperaba en casa. Y luego, pensé en el cliente que nunca conocería. La última imagen que se me quedó grabada en la mente fue la del guardarraíl cediendo y haciendo que mi coche se precipitara hacia el empinado barranco que había debajo. El choque fue una violenta y horrible cacofonía de sonidos, metal chirriando contra la roca mientras mi coche se tambaleaba por la ladera de la montaña. Sentí cada impacto que me hizo temblar los huesos, cada doloroso crujido del metal, cada fragmento de cristal que voló a mi alrededor. Pero lo peor estaba por llegar. Mi coche finalmente se estrelló contra un enorme roble, que milagrosamente detuvo mi descenso. Los airbags se desplegaron con un silbido sordo, pero algo había ido terriblemente mal. Un trozo de metal dentado se había desprendido y me había atravesado el pecho, empalándome el corazón. Podía saborear el hierro en mi boca,
sentir el calor de la sangre inundando mis manos y me sentí abrumada por la aplastante presión en mi pecho. El mundo a mi alrededor comenzó a oscurecerse en los bordes. En esos momentos finales, Morgan consumía mis pensamientos. Teníamos planes. Planes para el fin de semana, para celebrar nuestro aniversario en nuestro restaurante favorito. Pero no iba a llegar a esa cena. En cambio, lo que siguió alteraría todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y lo desconocido más allá. Lo que supe a continuación destrozaría los cimientos de todo lo que había creído y por lo que había luchado durante años. El momento de mi muerte no se parecía a nada que pudiera haber imaginado. En un segundo, estaba atrapada en mi Tesla destrozado, sintiendo que la vida se me escapaba lentamente. Al siguiente, estaba flotando sobre los restos, viendo a los paramédicos trabajar frenéticamente en mi cuerpo. Podía ver todo con una claridad aterradora, la sangre salpicada en el parabrisas agrietado, el vapor que se elevaba del capó aplastado y las expresiones desesperadas en los rostros de los primeros en responder. «No hay pulso», gritó uno de ellos, su voz sonaba extrañamente distante, como si estuviera sumergido bajo el agua. Comenzando las compresiones. Quería decirles que estaba bien, que estaba allí, flotando sobre ellos. Pero ningún sonido salió de mis labios. Era incapaz de comunicarme con ellos, atrapada en este extraño y silencioso espacio entre la vida y la muerte. Entonces llegó el tirón. Al principio, fue suave, como una suave brisa en mi piel, apenas perceptible. Pero casi al instante, se convirtió en una fuerza irresistible, empujándome hacia arriba con una intensidad que no pude resistir. A medida que ascendía, la escena del accidente, los restos y los primeros en responder se hicieron cada vez más pequeños, hasta que todo desapareció por completo de mi vista. Ya no estaba atado al mundo que había conocido. En cambio, me encontré viajando a través de un túnel de luz, aunque llamarlo simplemente luz no le hace justicia. Era algo más, una entidad viva que respiraba y latía con colores que nunca había visto antes, más allá de los límites de nuestra experiencia y vocabulario humanos. La velocidad de mi viaje era alucinante, más rápida que cualquier cosa físicamente posible, pero no sentí miedo. De hecho, me sentí completamente en paz, como si estuviera envuelto en un abrazo protector. El tiempo perdió todo significado en ese lugar. No podía decir si había estado viajando durante unos segundos o lo que parecían siglos. No importaba. Fue una experiencia atemporal, diferente a todo lo que había experimentado antes. Cuando el túnel de luz empezó a desvanecerse, emergí en un espacio vasto e imponente que desafiaba cualquier lógica terrenal. Parecía una sala de tribunal, pero una que parecía existir fuera de los confines de la arquitectura humana. Las paredes, si es que se las podía llamar así, parecían estar hechas de luz viva, brillando y cambiando de maneras que ningún material físico podría. El techo se extendía hacia arriba, una extensión infinita que parecía no tener fin, y el suelo bajo mis pies parecía un cristal pulido, sólido pero de alguna manera transparente, como si el suelo debajo de mí estuviera allí y no estuviera allí al mismo tiempo. Y allí, de pie ante mí, había una figura tan radiante, tan profundamente presente, que supe al instante quién era, Jesucristo. Pero esta no era la imagen gentil y reconfortante de él. Pastor de las lecciones de la infancia. No, este era el Rey de Reyes, emanando un poder y una autoridad tan abrumadores que no pude evitar caer de rodillas. Su presencia era una mezcla de amor inimaginable y verdad inquebrantable, y sus ojos, esos ojos, tenían una profundidad infinita que era a la vez acogedora y autoritaria. No podía apartar la mirada, aunque quisiera. Detrás de él, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, había incontables seres de luz. Me di cuenta de que eran ángeles, sus formas brillaban con un resplandor etéreo. Estaban dispuestos en perfecto orden, su presencia llenaba el espacio con un aura de reverencia y asombro. Sin embargo, mientras estaba allí de pie, una profunda sensación de temor comenzó a crecer dentro de mí. Sabía, sin lugar a dudas, que estaba a punto de ser juzgada. «Cielo», gritó su voz,
poderosa pero llena de una ternura que resonó en cada fibra de mi ser. Era una voz que era a la vez amorosa y triste, como si pudiera ver el centro mismo de mi alma. Revisemos tu vida. De repente, toda mi vida se desplegó ante mí, desarrollándose como una película cósmica, cada momento, cada elección, cada acción que había realizado. Pero no se trataba de una mera observación pasiva, estaba completamente inmerso en cada escena, experimentándolas de nuevo, con una intensa conciencia de su verdadero significado espiritual. Vi los efectos dominó de mis acciones, las consecuencias de largo alcance, tanto positivas como negativas, que afectaron las vidas de innumerables personas. Volví a recordar mi infancia, mi adolescencia y el momento crucial en el que me di cuenta por primera vez de que me atraían las mujeres. Vi cómo me había ido alejando poco a poco de la fe con la que había crecido, convenciéndome de que el amor de Dios sin duda debe incluir la aceptación de todas las formas de amor. Me vi evolucionar hasta convertirme en activista, dirigí desfiles del orgullo, ayudé a jóvenes a encontrar el coraje para abrazar sus identidades LGBTQ y luché contra lo que yo consideraba intolerancia religiosa. Pero mientras observaba cómo se desarrollaba todo esto a través de la lente del cielo, la verdad me golpeó con una fuerza asombrosa y devastadora. Cada vez que había animado a alguien a vivir su verdad con respecto a su sexualidad, en realidad lo había estado alejando aún más del plan de Dios. Cada argumento que había presentado contra las enseñanzas cristianas tradicionales, cada postura que había adoptado a favor de lo que creía que era progreso, era de hecho una rebelión contra la sabiduría divina. Lo que había creído que era iluminación había sido una distorsión de la verdad. La parte más difícil de esta experiencia no fue solo reconocer el error en mi propia vida, sino ver el efecto dominó de mi influencia en los demás. Como fichas de dominó, vi cómo las personas a las que había guiado y aconsejado no solo adoptaban estilos de vida que iban en contra del diseño de Dios, sino que también difundían estas ideas a otros, influyendo aún más en la misma gente. La magnitud de todo esto era abrumadora. Hijo mío, dijo Jesús una vez más, su voz resonó profundamente en mí. Recibiste la verdad clara de mi palabra, pero en cambio elegiste seguir tu propio entendimiento. En ese momento, quise discutir, defenderme con todos los argumentos que había usado a lo largo de mi vida. Siempre me había dicho que el amor es amor, que Dios hizo a las personas como son y que la aceptación era el núcleo de su enseñanza. Pero en su presencia, esos argumentos se desmoronaron. Pude ver con perfecta claridad cómo había torcido las Escrituras para adaptarlas a mis propios deseos, en lugar de conformar mi vida a la verdad de la palabra de Dios. Lo que sucedió a continuación destrozó por completo todas las ideas preconcebidas que había tenido sobre la otra vida. Jesús hizo un gesto y, sin previo aviso, estábamos al borde de una división inimaginable. De un lado, vi la corte celestial, el lugar en el que acabábamos de estar, irradiando gloria divina y luz eterna. Pero del otro lado, presencié algo mucho más aterrador, el infierno. No era el pozo de fuego con diablos rojos y orcas que había imaginado, sino algo mucho más oscuro, más real en su horror. Era un abismo infinito de completa separación de la presencia de Dios. La oscuridad allí no era solo la ausencia de luz, era una fuerza viva y consumidora, un vacío eterno. Los sonidos que provenían de allí, los gritos de los perdidos en esa oscuridad, todavía me persiguen. Me despierto en medio de la noche, a veces gritando, tratando de bloquear esos horribles gritos de desesperación. Velad, ordenó Jesús. Y lo hice. Lo que vi a continuación fue indescriptible. Las almas comenzaron a llegar, y entre ellas, reconocí a personas de mi vida terrenal, activistas LGBTQ con los que había trabajado, amigos de los eventos del orgullo e incluso algunos líderes religiosos que había conocido, individuos que habían cambiado sus iglesias para volverse más afirmativas. Cada uno de ellos llegó, lleno de la misma confianza que yo una vez tuve, solo para enfrentar la misma revelación devastadora que acababa de experimentar, habían creído una mentira. Peor aún, habían hecho creer a otros lo mismo. Lo que más me rompió el corazón fue la sorpresa en sus rostros. Muchos de ellos protestaron, tal como yo había querido hacerlo.
Pero Dios es amor, argumentaron, tal como nosotros habíamos luchado por el amor, por la inclusión, por la aceptación. ¿Cómo puede ser esto malo? Sus voces estaban llenas de confusión, y yo quería gritar con ellos. Pero la respuesta llegó, no en palabras, sino en una comprensión pura e innegable. Dios es amor, sí, pero también es verdad. Y el amor verdadero, nunca contradice la verdad establecida de Dios. En ese momento, comprendí con perfecta claridad que el amor y la verdad son inseparables. El amor de Dios no se doblega ante la comprensión o los deseos humanos, es inquebrantable y eterno. Y a la luz de esa verdad, me di cuenta del doloroso costo de las decisiones que había tomado y las vidas que había influenciado. Entonces, a través de la sobrecogedora escena, vi a Morgan. No la Morgan que todavía estaba viva en la tierra, sino una visión de ella, su camino, tal como se desarrollaría si nada cambiaba. La imagen de ella enfrentándose a esa separación eterna de la presencia de Dios era más de lo que podía soportar. Mi corazón se hizo añicos al verla, su alma destinada al mismo abismo de oscuridad, un lugar donde nunca conocería la paz y el amor que siempre había esperado para ella. La idea de tenerla allí, perdida, era insoportable. Por favor, supliqué con voz temblorosa mientras me volvía hacia Jesús, no dejes que esto le pase a ella. Tiene que haber una manera de advertirles. Tiene que haber una manera de salvarlos. Sus ojos, llenos de compasión sin límites, se encontraron con los míos. No habló, pero me mostró más. Lo que vi a continuación lo cambió todo. Vi incontables almas, individuos que habían enfrentado luchas similares con su sexualidad, pero que habían elegido seguir el diseño de Dios en lugar de ceder a sus propios deseos. Eran personas que habían elegido un camino de fidelidad, incluso cuando eso significaba negar las mismas pasiones que la sociedad decía que eran suyas. No habían sido condenados a vidas solitarias y sin amor, como yo había argumentado una vez. En cambio, habían encontrado una alegría más profunda y satisfactoria al alinear sus vidas con la voluntad de Dios. Sus decisiones no los habían llevado a la desesperación, sino a una paz que superaba todo lo que yo había conocido. Estas almas fieles ahora moraban en la gloria, sus luchas terrenales se habían transformado en coronas de victoria. Habían enfrentado el rechazo, el dolor y la batalla de superar sus deseos, pero habían elegido honrar a Dios por sobre todas las cosas. Y al hacerlo, habían encontrado una alegría inquebrantable, una alegría que no estaba definida por su sexualidad sino por su identidad en el amor de Cristo. El orgullo que tenían no estaba en celebrar sus propios deseos, sino en el acto victorioso y humilde de elegir la voluntad de Dios por sobre la suya. Me di cuenta de que eso era lo que parecía el verdadero orgullo. No la celebración del yo, sino la gloriosa libertad que se encuentra en la entrega al plan de Dios. Y en ese momento, la verdad se volvió innegable, seguir el diseño de Dios era el único camino hacia la verdadera realización, hacia el amor verdadero, hacia la paz duradera. En ese momento, todo se volvió claro para mí. El problema nunca había sido que Dios rechazara a las personas LGBTQ, como alguna vez había pensado. No se trataba de exclusión o juicio, se trataba de elegir entre dos caminos fundamentalmente opuestos. Un camino conducía a seguir nuestra propia comprensión del amor y la identidad, lo que sentimos que es correcto, lo que deseamos. El otro camino requería someterse al diseño de Dios, un diseño que promete llevarnos a nuestra verdadera identidad en Él. Era una elección entre buscar nuestra propia verdad o confiar en la verdad que Dios ha establecido para nosotros, una verdad que en última instancia conduce a la plenitud, la paz y el amor eterno. A medida que la visión cambiaba ante mí, fui llevado más profundamente, al corazón mismo del cielo. Lo que vi allí desafiaba toda descripción. La belleza de eso estaba más allá de cualquier cosa que el lenguaje humano pudiera capturar, colores que no existían en la tierra, música que no solo se escuchaba sino que se veía y se sentía, una alegría tan intensa y pura que si la hubiera experimentado en mi cuerpo terrenal, me habría abrumado por completo. Esta era la realidad de la elección que enfrentamos todos los días, ya sea que sigamos el diseño perfecto de Dios o creemos nuestro propio camino,
impulsados por deseos personales. La alegría y la plenitud que existen en la presencia de Dios son incomprensibles para nuestro entendimiento limitado, pero están a nuestro alcance cuando elegimos su camino. Sin embargo, la revelación más profunda llegó cuando vi cómo Dios nos veía a nosotros, no solo a mí, sino a todas las personas. Su amor por cada individuo, ya fuera heterosexual, gay, bisexual o transgénero, era abrumador, perfecto y completo. No había parcialidad en su amor. Él no amaba a una persona más que a otra, y, sin embargo, este amor perfecto no significaba que aceptara todas nuestras decisiones. Vi el amor de un padre que adora a su hijo, pero sabe que las decisiones de éste pueden conducir a un daño. El amor de Dios era el mismo, no aprobaba todo lo que hacíamos, porque sabía, como un padre amoroso, que algunas cosas, aunque atractivas en el momento, en última instancia nos harían daño. Me di cuenta de cuánto nuestro mundo moderno había invertido la verdad. Habíamos sido tan engañados, llamando al bien mal y al mal bien, tal como lo había advertido la Biblia. Lo que habíamos etiquetado como odio o intolerancia era, de hecho, el amor protector de Dios, su intento de protegernos del daño que nos causaría alejarnos de su plan. Lo que habíamos llamado vivir nuestra verdad era en realidad un rechazo de la verdad más profunda de todas, que fuimos creados con un propósito, con amor y con un diseño por un Creador que sabe lo que es mejor para nosotros. En ese momento, vi la profunda tristeza en los ojos de Dios al ver a sus hijos rechazar la vida que Él quería para ellos. Su amor era inquebrantable, pero también lo era su verdad, ambas nos llaman a abrazar nuestra verdadera identidad, la que se encuentra solo en Él. En ese momento eterno, el peso de todo quedó suspendido en el aire mientras Jesús me daba una opción que alteraría el curso de mi vida para siempre. Puedes quedarte aquí, dijo con dulzura, con su voz llena de autoridad y compasión, y enfrentar el juicio ahora, o puedes regresar y compartir lo que has aprendido. Su mirada era firme, atravesándome, y en ella, no solo vi el momento presente sino las vidas de innumerables almas que aún estaban por venir, todas aquellas que podrían ser tocadas por esta verdad. Pensé en Morgan, en mis amigos de la comunidad LGBTQ, en todos los jóvenes a los que había guiado a lo largo de los años. Necesitaban conocer esta verdad, la que yo apenas había comenzado a comprender. El tiempo era corto y ya se estaba escapando. Si regreso, susurré, con la voz temblorosa por la incertidumbre, ¿recordaré todo esto? Necesitaba saber que las lecciones, la comprensión y la verdad abrumadora que acababa de encontrar permanecerían conmigo. Cada momento, prometió. Pero entiende que muchos rechazarán tu testimonio. Te llamarán traidor, intolerante, fraude. Tu antigua vida se habrá ido, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? El peso de sus palabras me golpeó como una ola. Pensé en la vida que había construido, nuestra hermosa casa en Burlington, el negocio en el que había puesto mi corazón, mi papel en la comunidad y el orgullo que sentía por ser un defensor abierto de la causa LGBTQ. Pensé en Morgan. ¿Lo entendería? ¿Me escucharía? ¿Seguiría amándome? El costo de regresar parecía asombroso, mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Y, sin embargo, cuando comparé ese costo con los riesgos eternos que había presenciado, ¿cómo podía elegir algo más que esto? ¿Cómo podía elegir mi propia comodidad por sobre la verdad que podía salvar a tantas almas? Envíame de regreso, dije, con voz firme y con convicción. Pero antes de poder irme, Jesús tenía una revelación más para mostrarme. Con un simple gesto, reveló una visión que me dejó sin aliento, una vasta multitud de almas, todas de la comunidad LGBTQ, reunidas en el esplendor del cielo. No estaban allí porque hubieran insistido en seguir su propio camino, sus propios deseos o su propia comprensión del amor. Estaban allí porque habían tomado la decisión más difícil de todas, confiar en el diseño de Dios por encima de sus propios deseos. Habían elegido seguir la verdad que Él les había presentado, incluso cuando eso significaba rechazar la visión del mundo sobre quienes debían ser, incluso cuando eso requería sacrificio, lucha y entrega. No eran personas que habían vivido vidas perfectas, pero habían caminado con fe,
confiando en que el plan de Dios para ellos era bueno, incluso cuando el mundo les decía lo contrario. Y ahora, estaban en la gloria, su dolor y sus luchas transformadas en algo hermoso, sus almas disfrutando de la luz del amor de Dios. La visión era a la vez humilde y abrumadora. Era un recordatorio de que el amor de Dios, aunque a veces sea difícil de entender, siempre conduce al mejor final posible, si estamos dispuestos a confiar en él. Su alegría, su paz, su plenitud, así era el verdadero orgullo, el orgullo que surge de alinearse con la voluntad del Creador, de abrazar nuestra verdadera identidad en Cristo. Mientras estaba allí, contemplando la escena, me di cuenta de lo pequeñas que eran mis luchas terrenales en comparación con la verdad eterna que había presenciado. Y con esa comprensión, supe que estaba lista. Lista para regresar, lista para decir la verdad, sin importar el costo. Lista para compartir el amor y la verdad que me habían dado para que otros pudieran encontrar su camino hacia esta misma gloria. Estas almas irradiaban una clase de gloria única y extraordinaria, una gloria que trascendía todo lo terrenal. Sus luchas, cada prueba, cada tentación, cada momento de dolor, se habían transformado en coronas de victoria, símbolos de su fe inquebrantable y su sumisión al diseño de Dios. No habían sido curados ni transformados en personas completamente diferentes. No eran menos de lo que habían sido. Más bien, habían encontrado su yo verdadero y auténtico al elegir seguir el plan de Dios, no al exigirle que se doblegara a sus deseos o a su manera de entender el mundo. Su transformación no fue una negación, sino una verdadera realización, hallaron paz y alegría al alinearse con la voluntad del Creador. Estos son mis vencedores, dijo Jesús, con su voz llena de orgullo y compasión. Ellos enfrentaron las mismas tentaciones, las mismas luchas, los mismos deseos que ustedes, pero eligieron mi camino en lugar del suyo. Su recompensa está más allá de todo lo que la tierra podría ofrecer. Mientras observaba, vi la profundidad de sus viajes. Cada uno de ellos había enfrentado sus propios desafíos únicos, algunos tan profundamente personales y dolorosos que parecían casi imposibles de soportar. Vi personas que habían elegido el celibato, encontrando una profunda satisfacción para el alma al dedicar sus vidas al servicio de Dios en lugar de buscar relaciones románticas. Había otros que, con la guía de Dios, habían trabajado sobre sus sentimientos y habían encontrado sanación y plenitud en los matrimonios tradicionales. Sin embargo, otros habían luchado con estos sentimientos durante toda su vida, pero permanecieron fieles al diseño de Dios, eligiendo la recompensa eterna en lugar de la satisfacción temporal. El hilo común entre todos ellos era que no permitían que sus deseos los definieran. No permitían que la tentación dictara su identidad o sus elecciones. La clave, me di cuenta, no era nunca experimentar estas atracciones o sentimientos. Se trataba de cómo elegían responder a ellos. Así como alguien puede nacer con una tendencia a la ira, la adicción o cualquier otra tentación, la mera presencia de un deseo o una tentación no era un pecado. Era la forma en que uno elegía actuar en consecuencia lo que determinaba el curso. La verdadera lucha radicaba en aceptar los deseos que iban en contra del diseño de Dios, permitiendo que guiaran nuestras acciones. Pero elegir rendirse, decir no se haga mi voluntad, sino la tuya, era el camino hacia la verdadera victoria. Fue en esa rendición que estas almas habían encontrado una alegría y una satisfacción más profundas que cualquier cosa que el mundo pudiera ofrecer. Y en ese momento, comprendí. La verdadera libertad no estaba en actuar según cada impulso o deseo, sino en alinear esos deseos con el plan perfecto de Dios, encontrando nuestra identidad no en lo que anhelamos, sino en el amor y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. El peso de esta revelación me golpeó con una fuerza que no esperaba. Todos esos años había argumentado que Dios hizo a las personas como son, pero ahora veía las cosas de manera diferente. No era que nuestras tendencias o deseos fueran irrelevantes, es cierto que las personas pueden nacer con ellos, pero Dios también nos había dado el poderoso don de la elección. Me di cuenta de que la verdadera libertad no se encontraba en ceder a todos los impulsos o deseos. La verdadera libertad estaba en tener la fuerza para elegir el camino de Dios,
incluso cuando nuestros sentimientos nos empujaban en una dirección diferente. Estaba en abrazar la capacidad de elevarnos por encima de nuestros deseos y alinear nuestras acciones con el propósito divino, independientemente de las emociones que enfrentáramos. Entonces, Jesús me reveló algo que me sacudió hasta lo más profundo. Me mostró cómo el movimiento que una vez había apoyado con tanto orgullo había causado un profundo daño espiritual. El mensaje por el que había luchado, el mensaje que me había parecido tan correcto en ese momento, había convencido inadvertidamente a las personas de que su identidad estaba arraigada principalmente en su sexualidad y no en ser hijos de Dios. Habíamos elevado la identidad sexual y de género al pedestal más alto, convirtiéndola en un ídolo, una nueva religión que ponía los deseos humanos por encima del diseño divino. Recuerden esto, dijo Jesús nuevamente, su voz llena de amor y una santa reverencia que me llegó a lo más profundo del alma. Amo a todos mis hijos, a cada uno de ellos. Pero el amor a veces significa decir no, para proteger a quienes amamos de cualquier daño. El amor verdadero nunca contradice la verdad. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una verdad profunda que era tan suave como penetrante. Mientras lo procesaba, sentí una sacudida aguda, el violento regreso a mi cuerpo. Volví a ser yo misma con tanta fuerza que mi pecho se arqueó fuera de la cama del hospital. La transición del reino etéreo a mi forma física fue estremecedora, como un repentino regreso a la realidad. Mis sentidos explotaron, se escuchó el pitido frenético de las máquinas, el torrente de voces y luego una exclamación clara, «¡Ha vuelto! ¡Tenemos pulso!». Con un jadeo, abrí los ojos y me encontré rodeada de personal médico, sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y alivio. Y allí, de pie a mi lado, estaba Morgan. No se había apartado de mi lado, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras agarraba mi mano, luciendo como si hubiera pasado una eternidad de miedo. Sky, cariño, te fuiste durante casi 4 minutos, dijo con voz entrecortada y cargada de emoción. Creímos que te habíamos perdido. Las palabras atravesaron la neblina y me di cuenta de lo cerca que había estado de no volver a verla nunca más, de no volver nunca más a este mundo. Mi corazón latía más rápido, pero ya no era solo por el impacto físico. Había vuelto, pero no era la misma. Lo que había aprendido, lo que había visto, nunca me abandonaría. Y en ese momento, supe que me habían dado una segunda oportunidad, una que tenía que aprovechar para compartir la verdad que había aprendido, sin importar el costo. Quería contarle todo, explicarle la profundidad de lo que había visto, lo que había experimentado. Pero mi cuerpo no estaba preparado. Tenía un tubo alojado en la garganta y cada vez que respiraba sentía como si llevara el peso de 1000 libras en el pecho. Considerando lo que había sucedido, no estaba lejos de la verdad. Los médicos explicaron más tarde que un trozo de metal me había atravesado el corazón durante el choque. Según todos los estándares médicos, debería haber muerto al instante. Sin embargo, allí estaba, viva, pero apenas. La recuperación fue agotadora y dolorosa. Me esperaban múltiples cirugías, semanas de fisioterapia y meses de curación. Pero por muy duro que fuera el dolor físico, palidecía en comparación con la agitación emocional que estaba a punto de desencadenarse. Una vez que pude hablar de nuevo, traté de explicarle a Morgan lo que había sucedido. Podía ver la confusión, el dolor en sus ojos mientras le contaba sobre la visión que había tenido, sobre Jesús, sobre la verdad que él me había mostrado. Has pasado por un trauma, dijo suavemente, con la voz teñida de preocupación. Tal vez deberíamos esperar hasta que estés más fuerte para hablar de esto. Pero no podía esperar. La verdad ardía en mi interior como un fuego incontrolable y tenía que compartirla. Sabía que lo que había aprendido, lo que había visto, no era solo para que yo lo conservara. Tenía que compartirlo, sin importar las consecuencias. Pero las consecuencias llegaron rápidamente. Uno por uno, perdí todo de mi antigua vida. Morgan, que siempre había sido mi apoyo, se mudó solo 3 meses después de mi regreso.
Dijo que me había convertido en alguien que no reconocía, que la persona con la que se casó ya no estaba allí. Las palabras me dolieron, pero no podía negarlas. Yo había cambiado, pero también todo lo que creía. Mis amigos activistas LGBTQ me acusaron de traicionar a la comunidad. Me llamaron traidora, renegada. El negocio que había construido a lo largo de los años sufrió terriblemente, con antiguos clientes que cancelaban sus contratos y se negaban a hacer negocios conmigo. Sentí que todo por lo que había trabajado tan duro se estaba desmoronando ante mis ojos. Sin embargo, lo más difícil fue ver el dolor en los ojos de la gente cuando intenté compartir mi experiencia. Muchos me acusaron de convertirme en una fanática religiosa, de abandonar todo por lo que habíamos luchado juntos. Algunos sugirieron que el trauma que había experimentado podría haber dañado mi cerebro y que mi mente ya no funcionaba correctamente. Otros, más dolorosamente, simplemente dejaron de hablarme por completo. El rechazo fue abrumador, pero no podía negar la verdad de lo que había visto. Había recibido un mensaje, uno que no podía guardar para mí, sin importar el costo. Sin embargo, por cada amigo que perdí, Dios me proporcionó otros nuevos. Encontré una comunidad de creyentes que entendían tanto la lucha como la victoria de elegir el diseño de Dios, a pesar de las abrumadoras tentaciones de seguir nuestros propios deseos. Conocí a otras personas que, como yo, habían luchado con su identidad y sus deseos, pero habían elegido la obediencia en lugar de la voluntad propia, y al hacerlo, encontraron alegría en vivir de acuerdo con el plan de Dios. Estas nuevas amistades fueron un salvavidas, un recordatorio de que la verdad que había encontrado no era solo una revelación personal, era un mensaje para todos los que lo escucharían, sin importar lo difícil que fuera aceptarlo. Y por doloroso que fuera el viaje, sabía que era el camino correcto. Hoy, vivo en una casa más pequeña en las afueras de la ciudad, lejos de la vida ajetreada que alguna vez conocí. Mi negocio de diseño se está reconstruyendo lentamente, y ahora atiende a una clientela diferente, aquellos que entienden la transformación que he experimentado. Charlie, mi fiel Golden Retriever, todavía está a mi lado. Afortunadamente, a los perros no les importa el viaje espiritual de su dueño, simplemente aman incondicionalmente. Cada mañana, me despierto agradecida por la segunda oportunidad que me han dado y le agradezco a Dios por la oportunidad de compartir esta verdad con los demás. Sé que lo que estoy compartiendo aquí será difícil de escuchar para algunos. Muchos se enojarán y lo descartarán como un discurso de odio o propaganda religiosa. Pero no puedo permanecer en silencio. Lo que vi, lo que aprendí, es demasiado importante para guardármelo para mí. Lo que está en juego es eterno y la verdad, por difícil que sea, necesita ser dicha. Sigo amando a Morgan. Sigo amando a mis amigos LGBTQ. De hecho, mi amor por ellos se ha vuelto más profundo porque ahora entiendo el significado eterno de lo que está en juego. El amor verdadero no se trata de afirmar cada elección o deseo que alguien tiene, se trata de desear lo mejor de Dios para ellos, incluso cuando eso significa enfrentar verdades duras. Si estás leyendo esto y lidiando con estos problemas, debes saber esto: Dios te ama más de lo que jamás podrías imaginar. La elección no es entre la felicidad y la represión, sino entre la satisfacción fugaz y la alegría eterna. El camino puede no ser fácil, pero no tienes que recorrerlo solo. Hay otros que entienden, lo que es más importante, Dios camina contigo en cada paso del camino. La verdad que aprendí ese día me costó casi todo lo que tenía en este mundo, mi relación, mi carrera, mi posición en la comunidad. Pero cuando miro lo que gané, la paz de saber que estoy viviendo en alineación con el diseño de Dios, la alegría de saber que su amor es inquebrantable, valió la pena. Y más que eso, espero que a través de este testimonio, otros encuentren esa misma verdad, esa misma paz. Si esta historia te conmovió, te invito a que le des me gusta, te suscribas y presiones la campana de notificaciones para ayudar a difundir este mensaje. Tu apoyo puede ayudar a que esta verdad vital llegue a quienes más necesitan escucharla. Deja un comentario a continuación para compartir tus pensamientos o experiencias. Iniciemos una conversación que importe,
una que pueda conducir a la curación, la comprensión, y en última instancia, la transformación.